interés por estudiar carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se describe tradicionalmente como STEM en el inglés, las siglas refiriéndose a estas carreras, era un aspecto exclusivamente masculino. Por supuesto, un porcentaje bajo de mujeres tienen este interés y encuentran el estímulo para acceder a este tipo de carreras. Y en este contexto es que les presento a mi invitada de hoy, Beatriz Lertora. Tengo el gusto de tenerte aquí como una de las personas que para mí es un ejemplo de cambiar estos estereotipos. Has sido ingeniera química en un momento donde la mayoría de las personas a tu alrededor, y especialmente en nuestros países latinoamericanos, no teníamos la facilidad de acceder a estas carreras. Cuéntanos de tu trayectoria. Bueno, gracias Lucy por invitarme y espero sea interesante este tema para las chicas en realidad, ¿no? Porque para escoger una carrera, como tú lo has dicho, que sea exclusivamente de los hombres, ya hace muchos años. Yo me gradué en el año 73 y en el mismo año pude ingresar a la universidad, a un curso de nivelación de ingeniería química, a pesar de que en esa época, cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar ingeniería química, me dijo que de ninguna manera. O sea, lo que le molestaba era que solamente había en la estatal de Guayaquil. Sí. Y era una época donde había muchos conflictos internos de política, se daban balas, cerraban las facultades. La Facultad de Ingeniería Química estuvo cerrada 2 años y recién ese año la abrieron. Esas cuestiones que había de la política era porque decían que los alumnos tenían que someterse a exámenes de ingreso y no les gustaba mucho eso. No les gustaba. Entonces la política era la que mandaba allí. Entonces optaron por hacer un curso de nivelación, porque la ingeniería química, todo el mundo como que la confunde que es más el fuerte la química. No, es más la matemática y la física. Por eso requería este curso de nivelación. Claro, porque era una facultad muy exigente en esa época, muy exigente. Muy pocos alumnos, sean hombres o mujeres, poquísimas mujeres que habían, casi no se graduaban, apenas egresaban. No los dejaban graduar, porque había que hacer una tesis de un producto que no esté en el mercado del país. O sea, innovación. La innovación. Me da curiosidad preguntarte, pero la renuencia de tu papi era, para dejarte estudiar ingeniería química, era por la universidad que ofrecía esta carrera. Sí. No era por otros factores. Te pregunto porque, a ver, yo un poquito más allá, pero yo termino el colegio en 1976, o sea, no es tanta, estamos pertenecientes a la misma generación, creo, claro. Pero compañeras mías del colegio, y lo acabo de verificar hace poco, que tuve la oportunidad de verme con ellas, una contaba que ella quería ser ingeniera agrónoma y el papá no la quería dejar y tenía una mamá que le decía, tranquila mija, usted va a estudiar lo que usted quiere, pero en ese momento también era difícil presentarse a la universidad pública, que era la única que tenía ingeniería agrónoma. Entonces ella, por idea de la mamá y ella, le presentaron al papá que se iba a presentar a enfermería y a ingeniería agrónoma. Y al final ella pasó a ambas, pero para que el papá la pudiera dejar estudiar lo que ella quería, le dijo al papá que no había pasado a enfermería. Entonces, es solo para mostrar cómo en esa época no todas las familias apoyaban a las mujeres para estudiar universitariamente, el primer dato. Otras se creía que si querían estudiar carreras como estas de ingeniería, tal vez no iban a ser capaces porque se iban a enfrentar con un medio muy competido y como que los hombres en general eran mejores para las matemáticas, el cálculo y la física que lo que eran las mujeres. O quizá en los colegios femeninos tampoco se
enseñaba con la misma fuerza estas materias. ¿Cuál fue tu caso? Claro. Bueno, en realidad al final me dejó estudiar porque él sabía, y mi mamá también, que yo estaba preparada para ese medio, de estar en medio de los hombres, porque esa era la realidad. Y la idea de que uno, cuando estudia una carrera, es luego pues realizarse como profesional. Y para realizarse como profesional, ¿dónde estaba el lugar de trabajo? Era en las empresas. La mayoría eran hombres. Y en esa época todavía pienso yo que era un poco machista, porque ya creo que han ido bajando un poquito, como esa rivalidad de que el hombre se cree que es capaz de todo. Pero yo pienso que al educarme desde niña, bueno, yo soy la mayor de 3 hermanos, nos educaron por igual. Que tal vez explica en parte cuál fue el apoyo de tu papi. Sí. Me atrevería a decir esto porque lo que vemos en la investigación científica es que la mayoría de las familias no dan las mismas oportunidades, incluso no educan con las mismas reglas a los niños que a las niñas, y eso lo vemos todavía hoy. Yo coincido como tú que el machismo era mucho más fuerte antes y que ahora hay cambios significativos que todavía distan mucho de ser igualdad de condiciones, pero tu conversación y lo que estamos proponiendo en este momento es que las familias que tengan hijos e hijas que estén en crecimiento puedan ofrecerles igualdad de oportunidades realmente. Es que el mundo de hoy es así. El hombre y la mujer tienen que estar a la par. Siempre esa era la idea con la que me educaron, que mujer, ¿por qué no podía yo hacer esto? Que yo tenía que saber todo. Me enseñaron a cambiar una llanta, fue lo primero, a poner, manejar un taladro, a poner un cuadro, a ver las instalaciones eléctricas. O sea, ya me fueron como educando para que yo pueda integrarme a un campo profesional de varones, sin saber yo que iba a estudiar algún día ingeniería química. De acuerdo, pero qué interesante que nos digas esto, porque también desde mi punto de vista esa representatividad, lo que el que personas de nuevas generaciones vean en ti o vean mujeres como tú, es lo que hace que puedan creer. Pero si no tenemos representatividad de mujeres en campos como la ciencia, la ingeniería o la matemática, pues las niñas no van a tener esa claridad de que se puede llegar a tener las competencias necesarias, no que por ser mujer hay una dificultad como implícita acceder a este tipo de campos. Y en el ejercicio ya de ser estudiante, me imagino que había minoría de mujeres en el momento en que entraste a estudiar. Revisé hace poquito que apenas en el 2021 en la Universidad de Guayaquil hay más mujeres matriculadas en ingeniería química que hombres. Bueno, es que eso es lo que yo pienso, que ya al menos en la época que yo entré, ya las chicas proponían seguir una carrera de hombre, digamos, pero cuando yo entré eran más o menos unas 10 o 12 chicas tal vez que entramos a nivelación. Unas se fueron quedando y al año siguiente sí me sorprendió que ya eran como 20 y pico. Entonces dije, bueno, eso está bien, porque así ya la mujer, si se comienza a hablar de la igualdad entre el hombre y la mujer, pues está bien que la mujer se destaque en una carrera de hombres también. Que esté igualmente a todo nivel, preparada. Sea intelectualmente, como también los caracteres. También eso es importante, porque si usted tiene la capacidad intelectual, una mujer, ¿verdad?, pero su forma de ser no está todavía preparada, que es muy susceptible o que no va a poder, una empresa. A mí me tocó trabajar en una empresa después de 20 años, casi 30 años de graduada, que me enfrenté a un personal porque entré como jefa de producción. Sí. Ya, y entré a organizarla y a optimizar la producción. La mayoría de los trabajadores allí eran
de muchos años. Entonces como que le molestaba que venga una mujer a organizarlos. Claro, en la jefatura, o sea, Sí, tácitamente había sí, como una sí, no credibilidad a tu liderazgo o sí. un poner en tela de juicio algunas de Ajá, las cosas, sí. quizá por ser tú más joven. Sí, sí, eso sí, en realidad, porque ya eran bastante, ya tenían 20, 18, 25 años trabajando en esa empresa. Pero cuando yo me presenté, le dije, mire, aquí no se vayan a sentir mal porque una mujer les va a venir a organizar para que esta empresa sea más productiva. Hagan de cuenta que soy igual que ustedes, un trabajador. Sí, No veamos el sexo. claro. Un trabajador, y como trabajador tenemos que destacarnos. Ustedes en su labor y yo en la mía, en mi campo. Sí. Pero mira que te tocaba hacer ese tipo de acomodaciones Sí, para... sí. dudo que un hombre tenga que hacer esa acomodación Claro, cuando llega. Es como, claro. hay una autora española que Sí. dice que el escenario de la vida ha sido tradicionalmente masculino. Así Entonces, es. como no ha habido que conquistar espacios, por eso se asume que el espacio va a seguir siendo el de ellos, pero las mujeres tenemos que venir como a romper, cambiando las reglas del juego, porque Sí. las reglas tácitas, digo como título de este Claro. episodio, porque las reglas tácitas era por ser mujer, no te va a ser igual de fácil acceder a estas Claro. carreras, y si de pronto logras graduarte, no vas a tener las mismas oportunidades. Y eso también lo corroboraba con mi compañera. Ella decía, tal vez, voy a poner cualquier número, tal vez fuimos 10 mujeres graduadas en ese año versus 80 hombres. Y al año ninguna de las mujeres había conseguido trabajo teniendo tal vez mejores notas, habiendo sido más destacadas, Sí. pero era cómo va a trabajar en la industria azucarera, cómo se va a meter a campo, cómo va a lidiar con un grupo de hombres, la van a violar, o sea, cosas Claro. que eran recelos y que guardando las proporciones, pues todavía yo creo que siguen existiendo cuando, por ejemplo, un jefe de un área o un líder decida que más de tantas mujeres no, porque van a pedir licencia de maternidad en algún Claro, momento. ese es uno de los obstáculos que la empresa siempre lo mide, en que cuántas mujeres la naturaleza pues nos ha dado el privilegio de ser madres, entonces dicen, no, esta está en una edad de embarazarse y la vamos a tener que dar permiso. Bueno, también tiene que acomodarse mucho la empresa, pero yo pienso que de todas maneras, con todas esas cosas, las mujeres sí salimos adelante. Por supuesto, y creo que también hay ejemplos de empresas, pues no, esto no responde a la publicidad de nada, pero hay empresas que han apostado por tener un personal exclusivamente femenino, que tengan, por ejemplo, que sean cabezas madre de familia, y estas empresas han visto que tal vez la confiabilidad, el cumplimiento de horarios, ciertas características han visto incluso como grupo poblacional más positivo, como que se ponen más la camiseta. Exacto. No es el propósito de esta conversación decir que las mujeres o los hombres son superiores, ninguna de las dos, pero sí volver al tema de que una persona como tú es un ejemplo para no solo chicas, yo diría familias, que a alguien que ha cambiado en su vida diaria ha cambiado las reglas, y si tú fuiste educada con esas condiciones, me imagino pues que asimismo ha sido la educación que tú le has dado a tus hijos. O sea, siempre les di la misma responsabilidad y fue una educación muy equitativa. Un consejo para un hombre, para un chico, el mismo consejo era para mi hija, digamos. O sea, no había diferencia, porque siempre se le enseñaba lo que era la vida y uno tiene que estar preparado. Yo siempre decía que con mis hijos, dependiendo de la edad, por ejemplo, decían que yo era media rara, porque
a los 8 o 9 años, yo ya les hablaba de lo que es una relación de pareja, un matrimonio. Entonces todo el mundo me decía, ¿pero por qué? Claro. ¿Por qué? Yo dije, ¿y por qué esperar al momento cuando el adolescente, con todas sus hormonas alborotadas, no le van a poner atención a los padres? Claro. Ellos lo que menos quieren es ponerle atención a un consejo que sus padres les dan. Yo pude darme cuenta antes que así era como yo tenía que educarlos. Desarrollándoles posturas frente a distintos temas y no poner tabúes o estigmas alrededor de ciertos temas. No. Me conduce esta parte de la conversación a preguntarte, ¿y enfrentaste tú obstáculos, digamos, durante la vida universitaria dirías por ser mujer, obstáculos particulares, ya no en tu familia, que como decimos, tuviste el privilegio de tener un papá con esa visión? No, ya cuando mi papá me dejó ir a estudiar, si le contara a Lucy, me dijo, bueno, si quieres carrera de hombre, tendrás que ir como hombre. Pelo recogido, cara lavada, pantalones, blusa. Nada de moda, nada de nada. Así vas a ir, no hay problema, yo así voy. Claro. Entonces no tuve ese problema de que yo decía, no, hay que pintarse. No, nada. Yo iba como hombre. Esa fue la condición y así lo acepté y así terminé. Te acomodaste a esa situación porque tu interés era estudiar. Sí. Y de parte de profesores o del ámbito de tus compañeros, ¿tuviste alguna falta de credibilidad o dificultades de alguna naturaleza? No tuve ningún problema, no tuve ningún problema. Es esperanzador saber esto porque, como decía, es cuando se dan unas condiciones favorables, cuando le brindamos a los niños y a las niñas acceso. Esto de que a las niñas solamente se les regalen cosas de casa y a los niños se les regalen microscopios, telescopios, son pequeños ejemplos de cómo en la vida cotidiana estimulamos el incentivo por la ciencia. Mire, yo tengo 2 hijos. El mayor escogió ingeniería industrial, y mi hija escogió dirección de cine. Y yo decía, pero qué carrera que no cuadra con mi esposo, ingeniero químico también, porque allí nos conocimos, pero nunca ningún enamoramiento. Fue después de egresar, porque era así, yo había ido a estudiar. Y se acabó. Entonces, y él se había dado cuenta de eso. Entonces él dijo, si yo le digo algo, capaz que el papá la retira o la pierdo. Y sencillamente esperó que egresemos para comenzar a llamarme, a enamorarme. Figúrese, para mí era una sorpresa. Claro. Pero bueno, mi hija se fue a estudiar a la Argentina, figúrese. Pero todo el mundo me decía, ¿cómo la vas a dejar ir a una chica de 18 años a Buenos Aires a estudiar dirección de cine? Entonces yo les decía a las personas, a ver, yo sé a quién dejo ir. Yo sé a quién dejo ir. Una persona que está preparada. Por supuesto. Para vivir sola, porque ella tenía que ver primero fue a una residencia, pero al poquito tiempo, dije, eso fue al principio, pero para buscar un departamento para poder ella ir a vivir allá. Fue con una compañera de acá. Pero ella tenía que ser responsable. Claro, la autonomía. Todo. Ella sabía que no le iba a haber nadie quien le lave la ropa, ni que le tienda la cama, ni que le cocine, ni que nada. De acuerdo, pero y le di la oportunidad para que ella misma vea, se cerciore si ella quería eso o se estrelle, si regrese. Es que hay que dar oportunidades también. Los padres no podemos. Si les hemos enseñado a volar, tenemos que dejarlos volar. Por supuesto. Y hay otra enseñanza con relación a esto que me estás diciendo, y lo discutía con una mamá que, claro, le dio la oportunidad, pero luego
ya regresó la chica y ha tenido conflictos porque es como que se espera que la chica vuelva a ser la de 18 años cuando ya ha vivido sola, ya tiene unos niveles de autonomía. Entonces, sí representa un tema de adaptación y de desafío, pero rescato de lo que estás diciendo, uno, que las personas a tu alrededor te preguntaban cómo la vas a dejar y en tu cabeza es, ¿cómo no la voy a dejar si ella está preparada? Claro, yo le decía. Y son las decisiones que ella tome, ¿no? Así es. Esto de que estas cosas las apoyo a los chicos, varones, para que se vayan a estudiar fuera, pero a las niñas no, porque X, Y, Z, prejuicio, creo que también hace parte de cómo tú eres un ejemplo de no perpetuar esos modelos que a veces socialmente está bien permitirle a los varones una cosa y a las niñas otra. Porque yo le dije a mi hija, si no te gusta, no importa, te regresas o coges otra carrera. Y si estaban equivocados, confundidos, pues eso les va a dar la oportunidad de darse cuenta y volver a retomar. Si tú tuvieras que resumir cuáles son esas características que de tu crianza a ti te sirvieron para tener seguridad en el ámbito del desarrollo, no solo una carrera que no era tradicionalmente femenina, por supuesto, después de esta conversación no es que hay carreras femeninas y masculinas, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones que a partir de tu experiencia tú le dieras a otras personas para incentivar el que se acceda a carreras de esta naturaleza? Bueno, como yo empecé la vida, con disciplina, porque en todo siempre era disciplina, tener como una amplitud en la parte, digamos, de la preparación de la persona o del niño, darle muchos libros de toda índole, porque eso fue lo que pasó y eso también se lo hice con mis hijos. O sea, siempre nos inculcaban muchísimo la lectura, mucho, pero no era el libro específicamente para niña o para niño, no, teníamos que leer de todo. Entonces ahí nos íbamos formando un criterio de lo que era la vida y mi papá eso decía, porque a veces era medio exagerado y decía mi mamá, pero que es muy estricto. Y le decía, no, los estoy preparando para la guerra. Sí. Han sido detalle tras detalle que me fueron forjando mi carácter. Y también los genes. Y también los genes, por supuesto. Sí, también los genes, porque según dicen que yo tengo mucho de los genes de mi abuela por parte de mi papá. Pero también entonces has tenido mujeres que son así un poco visionarias o un poco diferentes al rol tradicional femenino en tu historia, o sea, tu abuela, tu madre. Bueno, mi abuela, o sea, ellas en su época, empezando que yo no las conocí, ellos murieron antes de que yo nazca, por parte de mi papá y de mi mamá. Nunca conocí a mis abuelos, pero la hermana mayor de mi papá es la que asumió el rol de mi abuela. Sí, como solía ser. Sí, empezando que ella, su primer hija, se le casó tan jovencita y se le fue a vivir al extranjero. Y el resto eran varones. Entonces, cuando nací yo, era la niña, era su nieta, era todo, era yo. Y eso fue la abuela que yo tuve. Pero qué importante esto que estás contando, porque dices no solo en tu genética, sino en tu historia social, lo que tú viste de modelos, las personas a quienes tú querías parecerte cuando eras niña, las que te transmitían el valor de la autonomía, de que tú puedes, de que tú eres capaz. Siempre fue así. Eran estas figuras tan importantes afectivamente, pero que seguro fueron construyendo en ti esa confianza y esa plataforma, además de todas las otras cosas que ya fueron propiamente de casa, pero estas influencias. Tu madre también una mujer trabajadora. Mi mamá
Bueno, mi mamá antes de casarse, ella trabajaba, pero ya después no. Mi papá no la dejó. No la dejó. No la dejó. Ahí se notaba el machismo de él, sí. Pero mi mamá también yo como le digo, era una niña muy engreída. Muy engreída de sus hermanas y de su madre, porque quedó huérfana de 1 año y medio, se murió su papá. Entonces la engrieron demasiado. Ella, a pesar de que tenía un carácter fuerte, pero para ella creo que más fácil era muy susceptible, lloraba. Sí. Sí. Bueno, son situaciones que no sabemos en sus zapatos que representan estas pérdidas tan tempranas, pero volviendo a que hay en tu historia todo un ejemplo de padre, madre, abuela, hermanos que ninguno tuvo un rol de devaluarte o de limitarte, sino al revés. Es que no entraba no entraba esa manera de ser de que, ay, cállate que tú eres mujer, cállate que tú que vas a poder. No, jamás. Eso no existió. Dentro de las posibilidades. Eso no existió. Por lo contrario, siempre, no sé si es porque soy la mayor, que siempre dice, no, lo que dice Beatriz, perdón, eso es. Eso es. Porque para decirlo, lo he razonado muchas veces. He visto los pros y los contras, entonces no me pueden discutir. Eres una mujer bastante analítica y que cuando dice es porque ya tiene una fundamentación en lo que va a decir. Sí. Bueno, yo creo que realmente has contribuido a romper las reglas que no tanto en tu familia, como decías, sino en la cultura general eran así las reglas, las mujeres una cosa, los hombres otra, y qué bueno que haya esta representatividad que tú tienes ahora con tu vida, es el ejemplo que puede hacer que chicas que miren el interés por estas áreas que definitivamente tienen mucho que ver con la innovación y el desarrollo de los países. Así es, Lucy. Bueno, yo te agradezco mucho por esta conversación y confío en que todas las personas que nos han escuchado pues revisen un poco si están a veces sin darse cuenta haciendo cosas que contribuyen a hacer la brecha de las niñas, que es una de las explicaciones de por qué es que muchas niñas no acceden a estas áreas, porque desde el inicio no se les educa creyendo, pero tú eres el ejemplo de alguien que ha sido educada con la convicción de que tú puedes y además tú lo has hecho. Sí, bueno, es que no podía ser de otra manera, pienso. Sí. Gracias. Bueno, gracias a ti, Luz.